Este es un ejercicio de homotesia. Al triángulo ABC de la figura adjunta se le aplica una homotesia de razón 5 es a 4. Es decir, este triángulo se le aplica una homotesia de razón 5 es a 4 y se obtiene la imagen homotética, esta A', B', C'. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son siempre verdaderas? Entonces hay que recordar que una homotesia es una transformación geométrica que nos permite obtener figuras semejantes. Es decir, una figura, por ejemplo, ampliada, como en este caso. Esta es la original y esta es su ampliación. Y se llama imagen homotética. Y las figuras son conjuntos de puntos, así que cada punto tiene su punto que es imagen homotética. Por ejemplo, para obtener dónde está este punto B', entonces yo calculo la distancia que hay entre el centro de homotesia que me lo tienen que dar, puede ser cualquier punto, en este caso es este, o entre el centro de homotesia y el punto original hay una distancia. Esa distancia la tengo que multiplicar por una razón de homotesia que también me la tienen que dar y me da la nueva distancia. ¿Ya? Y lo importante es que los puntos B', el imagen, el B, el original, y el O tienen que ser siempre colineales, es decir, estar sobre una misma línea. Entonces, en este caso, el hecho de que este sea la imagen homotética de este significa que es un triángulo semejante y que los elementos homólogos, por ejemplo la línea A'B', es paralela a su homólogo en la figura original, AB, BC paralela con B'C' y AC paralelo con A'C'. Y además se dan las siguientes relaciones. O A', es decir, la nueva distancia hasta la imagen homotética de A tiene que ser un cierto valor que sería, en este caso, 5 cuartos, que es la razón de homotesia, un poquitito más de 1, ¿no es cierto? Por la distancia original, la distancia desde el centro de homotesia al punto original. Y eso es para todos, ¿ya? También sería OB' sería 5 cuartos por OB, ¿ya? Y OC', la nueva distancia al punto C, sería 5 cuartos por OC, ¿ya? Y eso es lo que se cumple. Siempre con una homotesia se genera una figura semejante a la anterior, en que en este caso todos los ángulos se mantienen porque es semejante y todos los lados crecen proporcionalmente. ¿Ya? Entonces, primera pregunta se responde sola por materia, porque el triángulo ABC tiene que ser semejante, ese es el signo de semejanza, tiene que ser semejante al triángulo A'B', C', sí, porque esto es una homotesia. Así que por materia eso es correcto. Por materia podríamos decir que es directo. Ahora, si la recta OC, o sea, esta distancia de aquí, si la recta OC corta al segmento AB en D, o sea, me dicen que considere que ese punto de ahí es un punto D, ¿ya? Y al segmento A'B', o sea, a este en D', o sea, me dicen que considere que este de acá es D', un puntito D'. Entonces me piden comprobar que se da esto, ¿ya? Obviamente tengo que hacerlo con semejanza de triángulo. Veamos, aquí hay algunos triángulos que son evidentemente semejantes. Sabemos que en una homotesia las líneas homólogas, las líneas correspondientes quedan paralelas, ¿ya? Y por el teorema fundamental de la semejanza de triángulo, si yo tengo líneas paralelas, entonces se generan triángulos semejantes. Es decir, yo sé que eh, el triángulo A o D de dedo, A o D, es semejante con el triángulo, con este más grande, con este que llega hasta aquí, con el A' o D', A' o D'. Y además también sé que el triángulo eh, V o D, o sea, el triángulo de aquí, el que está al ladito, B o D, es semejante, bueno, el de B' también es paralelo a DB, así que ese va a ser semejante a B' o D', al triángulo B' o D'. Entonces, ahí podemos hacer una relación, porque yo puedo decir lo siguiente, yo puedo decir que AD, AD, el segmento AD, es a este más grande que es su homólogo A'D', como eh, BD, o sea, este de aquí, BD es a B'D', esa
B' D'. Pero yo tengo que llegar a esto, ¿ya? Entonces, yo ahora lo que puedo hacer es intercambiar los medios, intercambiar este por este. Cuando tengo una proporción siempre se puede hacer. O sea, si esta proporción es verdad, entonces también va a ser verdad que AD y este lo paso para allá y este para acá, los intercambio. AD es a BD como A' D' es a D' B', que era exactamente lo que me estaban pidiendo. Así que la 2 es correcta también. Ahora veamos la 3. La 3 dice OC, es decir, esta distancia hasta aquí nomás, perdón, hasta ahí, OC, hasta ese punto, partido por CC', que sería eso de ahí, partido por CC', ¿ya? Tiene que ser 4/5. Veamos. Aquí yo las relaciones que yo sé que son verdad son estas de acá. Estas son verdad. Así que OC, ya aquí está, en una de las relaciones que yo sé que son verdad porque es una homotecia, pero CC' no aparece en ninguna de estas. ¿Ya? CC' no aparece en ninguna de estas de acá, que vienen de la materia, podríamos decir. Entonces la voy a hacer aparecer. ¿Cómo? La tercera la voy a escribir así. Voy a escribir OC es a CC', pero CC' es OC' menos OC. OC', es decir, desde la O hasta acá, menos OC, desde la O hasta aquí. ¿Ya? OC' menos OC. ¿Ya? Y me dicen que yo tengo que tratar de comprobar si eso es 4/5. ¿Ya? Veamos, tratemos de ir despejando desde acá. Voy aplicando la propiedad fundamental de las proporciones, multiplico cruzado, y me quedaría que 5 veces OC, la distancia OC, tiene que ser a 4 veces OC' menos 4 veces OC. ¿Ya? Entonces puedo pasar el OC sumando para el otro lado y me quedaría 5 más 4, 9 OC, tiene que ser 4 OC'. Y ahora multiplico esta ecuación a ambos lados por 1/4, o sea, divido por 4 a ambos lados de la ecuación, y me quedaría que 9/4 de OC tiene que ser OC'. Pero yo sé que 5/4 de OC es OC', así que esto está mal. ¿Ya? Por lo tanto, esto está mal y por lo tanto la tercera no puede ser.